Bueno, voy a empezar a presentar porque somos bastantes y así ahorramos un poco de tiempo. Tengo aquí a mi derecha a Ernesto Milá, es un hombre nacido en Barcelona, militante desde los 16 años en Fuerzas Nacionales, pasó por los círculos de José Antonio, Fuerza Nueva y el Frente de la Juventud. Tuvo que huir de España en 1980 por una manifestación ilegal que convocó. Y en este tiempo que estuvo fuera, en el exilio, como lo queramos llamar, estuvo haciendo trabajos políticos, o sea, trabajando políticamente en varios países de Europa y de América. Él, aparte de lo que crea oportuno hablar, nos va a hablar de Stefano della Geigle, de este libro y un vídeo que va a proyectar. Y yo creo que hasta que vengan los otros podemos empezar, si te apetece, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a la Hermandad de la Vieja Guardia. El calorcillo que hace aquí es del mejor. Pero bueno, yo no sé si vosotros habéis oído hablar de Stefano della Geigle, quién es. Tiene 83 años en este momento. Pasó desde 1970 a 1976 en España. Y aquí se relacionó con nuestro ambiente político muy directamente. Yo por las caras que veo aquí creo que ninguno coincidisteis con él en aquel periodo. Yo sí. Ah, pues ya está. Y hay una que coincidió con él y que da fe de que lo que digo es cierto, de que durante 7 años estuvo entre Madrid y Barcelona. En 1983 Stefano, varios camaradas franceses, varios italianos y yo estábamos trabajando en Bolivia intentando mantener al gobierno boliviano de la época. Yo me acuerdo que supimos de la existencia de una operación montada por la policía italiana, que al final efectivamente se realizó, para capturarlo. Lo que pasa es que él, afortunadamente, pues logró huir unas semanas antes, o unos días antes, a Venezuela, en donde finalmente fue detenido en 1987-88, si no recuerdo mal. En esa última reunión que tuvimos en Bolivia, en La Paz, yo le comentaba la necesidad, de que escribiera sus memorias, o al menos lo que se podía contar, ¿no? Porque había algunos episodios muy interesantes en su vida, y concretamente el episodio español, su trayectoria por aquí por España, pues fue, como mínimo, curiosa, aleccionadora para algunos, que nos sirvió de mucho, incluso tuvo cierta repercusión mediática en la medida en que se utilizó su presencia en la semana trágica de diciembre de 1976 para decir que había un grupo de italianos aquí en España que quería impedir la transición española. Los que peináis canas, o los que peináis más que canas, o los que ya no peináis nada, probablemente os acordéis de esto que digo. En diciembre de 1977, Stefano della Geigle, acompañado de unos oficiales del ejército español, cogió el avión en el aeropuerto de Madrid-Barajas hacia Santiago de Chile, y que yo sepa, desde entonces solamente ha vuelto en una ocasión en clandestinidad, y es en el año 81, quizá 81-82. Sin embargo, Stefano no es un tipo que le gusta escribir. Es un buen doctrinario, de hecho fue discípulo de Ébola, pero no es un tipo, es muy buen analista político, pero no es alguien al que le guste escribir sus memorias. Y en aquel momento, pues, ni estaba en condiciones, ni estaba con ganas, ni estábamos en una situación que permitiera coger una máquina de escribir, porque entonces no había ordenadores.
y teclear pues 400 folios. Lo hizo hace unos 6 o 7 años, yo creo personalmente demasiado tarde, y aquí está la traducción. Este libro que cuenta, bueno, primero os lo presento, Stefano de la Chiaia, una foto de cuando de hará unos 40 años, o sea que ahora no está exactamente igual, pero supongo que quizá la runa de Avanguardia sí que es la misma, pero en cualquier caso aquí lo tenéis, al figura. ¿Quién es? ¿Cómo podemos resumir un poco su trayectoria política y lo que se cuenta en esta obra? Pues diciendo primero que es un militante político que inició su trayectoria en la posguerra, en los años 50, a finales de los 40, en el movimiento social italiano, en el grupo juvenil de su barrio romano, Tuscolo. En los años 50 se escindió del movimiento social, a pesar de que siguió colaborando de una forma u otra. Se escindió con el grupo que dio vida a los centros de estudio Ordine Nuovo, en donde pensaba que iba a haber un poco más de actividad, ¿no?, de activismo. Porque si Stefano se fue del movimiento social italiano es porque no quería únicamente que la lucha política lo ocupara una vez cada 4 años unas elecciones. Él consideraba que la lucha política era algo de bastante más empaque, de bastante más envergadura, que ocupaba el día a día del militante, y por eso se fue con Pino Rauti, con Enzo Erra, con otros muchos camaradas, la mayoría de los cuales ya están muertos, por cierto, y formaron el Centro de Estudios Ordine Nuovo, cuya función era sobre todo formar cuadros. El problema fue que cuando se habla de formar cuadros es para algo, ¿no? Es decir, es como un entrenador de fútbol lo hace entrenar a sus muchachos para que jueguen un partido, pero realmente Pino Rauti y los centros de estudio Ordine Nuovo pues parecía que no les interesaba finalmente entrar en el partido, jugar el partido. De tal manera que en un momento dado se escinde y en 1960 crea Avanguardia Nacional, el primer nombre fue Avanguardia Nacional Giovanile, ¿no? Bueno, pues de esa época empieza su vinculación con España, porque aquí obviamente estaba el franquismo, y el franquismo tenía, lo habréis oído hablar, los que no hayáis militado ahí, el Frente de Juventudes. Un departamento del Frente de Juventudes era la sección exterior. La sección exterior del Frente de Juventudes, cada año, en las calores del verano, organizaba unos encuentros a los que invitaba a gente de movimientos parecidos de otros países. Venían portugueses de la Mocidade Portuguesa, venían franceses de Jeune Nation, venían belgas de Jeune Europe a partir de cierto momento. Le Cerf estuvo por aquí, que fue responsable de prensa de Jeune Europe bastante tiempo. Vinieron alemanes, Konrad Windisch, y vinieron sudamericanos, falangistas libaneses, falangistas bolivianos, antiguos falangistas chilenos, entonces el partido se había transformado en la Democracia Cristiana, antiguos falangistas venezolanos, que también se había transformado el partido en el Popey. Y aquí se creó, en esa época, en los cursos del Frente de Juventudes, del Servicio Exterior del Frente de Juventudes, un caldo de cultivo que al final cristalizó 20 años después en lo que los medios amarillistas conocieron como la Internacional Negra. Una red de colaboración de militantes de extrema derecha o neofascistas de distintos países. ¿De acuerdo? Este fue el origen. Stefano de la Chiaia en 1962 se da cuenta de que Avanguardia Nacional Giovanile pues no va muy lejos, porque es un movimiento juvenil, nunca puede ir muy lejos, ¿no?, y lo disuelve.
pero sus militantes siguen en contacto y crean ellos distintas organizaciones, distintos grupos, se van formando, se van especializando, y en 1969 hay varios grupos extendidos por toda Italia: el movimiento estudiantil de Derecho, Europa Civilta, grupos locales, y en 1968 cristaliza otra vez en Avanguardia Nacional, la organización que duró hasta su autodisolución en 1976. ¿Autodisolución por qué? Porque el día siguiente la magistratura italiana emitía una orden de disolución y el día antes ellos optaron por disolverse. En el momento en el que se disuelve Avanguardia Nacional, Stefano y otros muchos camaradas italianos están viviendo en España, entre ellos el comandante Borghese, el príncipe Julio Valerio Borghese, héroe de la Guerra Civil Española, héroe de la Segunda Guerra Mundial, de la 10ª flotilla más, héroe de la guerra en Italia, y muchos otros camaradas que se habían tenido que exiliar y habían venido a España. A poco de llegar al comandante Borghese, se entrevistó con Franco por una sencilla razón. Primero, porque eran antiguos camaradas de armas. Es decir, durante la Guerra Civil, la Marina italiana había ayudado al bloqueo de la zona republicana, y uno de los comandantes marinos era el propio comandante Julio Valerio Borghese, ¿no? Y en segundo lugar, porque era evidente que si Borghese se exiliaba en España, debería de contar con algún tipo de autorización del gobierno de la época. El comandante Borghese negoció con Franco no solamente su presencia en España, sino la presencia de los camaradas italianos exiliados que huían de la represión democrática en Italia. Solamente puso una condición. La condición fue que no hicieran política en España, es decir, que no utilizaran el territorio español para hacer política en Italia, y así se cumplió, de hecho. Pero en el momento en el que hubo la transición de la CHIAE, tiene que irse de España, el grupo queda disuelto, vamos, bueno, cada uno sabe si quien pueda, obviamente, ¿no? Y pasan 6 meses hasta que nos volvemos a encontrar todos en París. Y en esos 6 meses se habían creado bases en Argentina, en Chile, en Bolivia, y ya se estaba en condiciones de hacer un trabajo a nivel internacional. Stefano Della Chia fue el que protagonizó el alma, el motor de ese trabajo que se hizo internacional, que se realizó entre 1976 y 1983. Doy por sentado que en 1983, cuando nos tenemos que ir de Bolivia, cuando queda el gobierno militar para el cual trabajábamos, pues se ha acabado un periodo en la historia de nuestro movimiento, y hemos sido literalmente derrotados, ¿no?, por unas fuerzas que eran muy superiores en número, en calidad, en medios. ¿Qué pretendíamos? Pues algo muy sencillo. En el año 45, cuando acabó la guerra, no todos los que habían combatido en el buen bando fueron fusilados. Fueron encarcelados. Muchos de ellos sobrevivieron por una sencilla razón: porque durante la guerra o se habían especializado en lucha contra el comunismo, contra los partisanos comunistas, caso del comandante Borghese, o se habían especializado en operaciones especiales, caso de Otto Skorzeny, o habían trabajado en el frente del Este y conocían los reflejos, parece que llaman,
conocían los reflejos del comunismo y obviamente el bando occidental quiso aprovecharlos para luchar contra el comunismo. Esta es la explicación de por qué algunos conocidos oficiales que combatieron para las potencias del eje sobrevivieron, simplemente porque Estados Unidos consideró que podían ayudar en la lucha contra el comunismo. Y eso se hizo, así se hizo. Pero luego, pasando el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, a medida que el final de la guerra quedó atrás, a medida que los excombatientes se fueron asentando en distintos países, o aquí en España llegaron prácticamente toda Europa, empezaron a ponerse en contacto entre sí para ver de qué manera podían reemprender la lucha por la libertad de Europa, que en el fondo era lo que estaba en juego. Y entonces surgió, a finales de los 50, una polémica entre estos grupos de exiliados y de antiguos combatientes europeos, ¿no? Era una polémica casi en términos geopolíticos, ¿no? Porque el dilema era, la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Podemos luchar, seguir luchando en Europa? ¿Existen condiciones objetivas que permitan el desarrollo de una lucha política en Europa de tal manera que tengamos esperanzas en que esto puede avanzar? ¿O bien tenemos que replegarnos hacia otros marcos geográficos en donde podemos trabajar mejor? Había estas dos posiciones, los que decían sigamos luchando en Europa y los que decían vámonos a otros países, concretamente unos al mundo árabe y otros al mundo árabe que estaba luchando por su independencia y otros a Iberoamérica, porque allí tenemos más posibilidades de obtener beneficios, de obtener rentabilidad para nuestra lucha política y de hacernos con el poder en algunas naciones. ¿Entendéis cuál era la polémica geopolítica que se plantea en nuestro ambiente a finales de los 50? En los 60, algunas redes de camaradas, la red que dirigía Scorzeni por un lado, la red que dirigía desde algunos antiguos miembros de las SS en Francia, en Lisboa, Aginterpress, sostenían el que aquí la batalla estaba prácticamente perdida y que había que refugiarse en países sudamericanos o países árabes, incluso países africanos, hacerse con el control de estos países para crear unos santuarios a partir de los cuales fuera posible reemprender la lucha en Europa, sabiendo que iba a haber represión y que por tanto tendríamos la posibilidad de retirarnos a algún país. Y esto fue lo que se hizo, lo que se puso en práctica, lo que algunos camaradas mayores, la generación de la guerra, puso en práctica en los años finales de los 50, principios de los 60, de tal manera que si vais leyendo algo sobre historia del neofascismo, pues bueno, en Argentina fueron a parar muchísimos antiguos miembros de las SS, muchísimos antiguos miembros de partidos fascistas europeos y contribuyeron al entorno, a formar en torno a Perón una especie de cordón defensivo, de tal manera que el principal doctrinario del Partido Justicialista era un francés, Jacques de Maillet, allí llamado Jaime María de Maillet. Jaime María de Maillet, antiguo miembro de la división Carlomagno, fue el presidente de la Escuela Superior de Conducción Política del movimiento justicialista y el que realmente publicó los únicos trabajos doctrinarios del justicialismo que merecen ser considerados, porque eran muy buenos y hoy siguen todavía siendo muy buenos. Otros camaradas pues fueron a otros países y realmente en Bolivia siempre hubo una tradición de llegada de alemanes, ¿no? De hecho hay una zona del país
zona norte del país que está poblada prácticamente por alemanes, ¿no? Y en aquella zona, bueno, se da la circunstancia de que incluso el delegado de la Organización de Liberación de Palestina en Bolivia era un alemán. Es decir, esto ya os da un poco a entender cómo que esta polémica geopolítica que he hablado antes no era un hablar por hablar, sino era un hablar para decidir una estrategia. Y una vez se decidió esta estrategia se puso en práctica. Y entonces es cuando en el entorno argentino aparecen movimientos, la Tacuara, aparece un sector del peronismo que es completamente equiparable al fascismo europeo, cuando en Bolivia la falange boliviana golpea en varias ocasiones para hacerse con el poder, desde los años 50 hasta 1973, cuando se producen distintas insurrecciones, incluso cuando hay golpes de Estado, siempre, en esos golpes de Estado militares, siempre cerca de la cúpula hay algún camarada. Entonces, bueno, pero coño, es que las dictaduras sudamericanas tienen muy mala prensa. Hombre, claro que tienen mala prensa. Es que esto de enfrentarse al capitalismo y al comunismo, esto de enfrentarse a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, claro que tiene mala prensa. Yo os puedo asegurar, porque lo vi de cerca, porque cuando estábamos en Bolivia, la embajada americana pidió la expulsión de Delaquier y mi expulsión del país simplemente por estar ahí. Es decir, los americanos, como imperio, exigen vasallos, no aliados. Y los militares sudamericanos, a pesar de que se han formado en la Escuela de las Américas, son ante todo nacionalistas, o eran ante todo nacionalistas. Y por tanto, nunca terminaron de aceptar que sus regímenes se alinearan en el bloque norteamericano, encabezado por los Estados Unidos. Siempre había un momento en el cual pedían altos niveles de autonomía que los Estados Unidos no iban a conceder. Entonces, claro está que esos gobiernos hoy están tildados de asesinos, de criminales, de liberticidas, etcétera, etcétera. Lo que se les puede reprochar al gobierno argentino es que los 3.000 desaparecidos que hubo garantizaron el que la guerra civil a la que iba Argentina se acabó en ese momento. Porque acabar con el terrorismo hay dos formas: o mediante una acción policial lenta, muy lenta, que es lo que se ha hecho en España prácticamente en 50 años, que da como resultado el que el terrorismo, el desarticulado, se reconstruye, el desarticulado se reconstruye, el desarticulado se reconstruye. O bien asestar un golpe tal que el terrorismo nunca vuelve a levantar cabeza. Son las dos únicas estrategias. Una es la estrategia de la brutalidad en muy poco tiempo, pero con efectos inmediatos. Se acaba el problema. Y la otra es la estrategia de la acción policial reposada, lenta, con respeto a las leyes, a la legislación de ese momento, legislación que el terrorista se aprovecha y se reconstruye sus redes, reconstruye una parte civil, como ha hecho ETA, con sus frentes civiles, con Ribatasuna, con los distintos partidos que ha organizado cada vez que se disolvía uno. Elegir, ¿qué queréis? ¿El golpe rápido? En donde alguien pues, sucio, o bien la represión lenta, la acción policial y judicial lenta. Con lo cual los terroristas van a tener décadas en las que podrán ir asesinando. Esto es lo que ha generado más descrédito a las dictaduras sudamericanas y algunos errores propios cometidos por ellos. El gobierno chileno, aquí Estefano cuenta cómo se creó la DINA. El emblema de la DINA
era el emblema de una de las divisiones de las SS, la división que tenía el puño. No es por casualidad, sino porque realmente había un grupo de oficiales dentro de la DINA que eran camaradas, en el sentido más directo de la palabra camarada, que se le puede dar a la palabra camarada. Lógicamente, la represión contra quien ha cargado ha sido contra estos sectores. Cuanto más identificados estaban con nuestras posiciones, más leña han recibido. Hoy, 40 años después del gobierno militar en Bolivia, del último gobierno militar en Bolivia, el general García Mesa y el coronel Luis Arce Gómez, que era el ministro del Interior, están todavía presos en los Estados Unidos. 40 años después. ¿Entendéis? Es decir, contra más se está en posiciones antiamericanas, más se resulta golpeado. Bien. Este es el pago a una acción política que pretendía, que no solamente pretendía defender ni derechas ni izquierdas, ni Estados Unidos ni Unión Soviética, sino que aspiraba a llevarlo a la práctica. Y este fue lo que nosotros, en nuestra experiencia en Sudamérica, hicimos en 4 países concretamente, 5 países. Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay, ¿no? No, Costa Rica. Lo que pasa es que en Costa Rica fracasamos. O sea, en Costa Rica había una situación cuando empezó la guerrilla en Nicaragua. En Costa Rica no hay ejército, entonces Costa Rica era muy vulnerable a la guerrilla nicaragüense. De hecho, las bases de la guerrilla nicaragüense de los sandinistas estaban en Costa Rica. Entonces, utilizando la excusa de esta excusa, se intentó montar un golpe de Estado que fracasó. Se explica bastante bien aquí y no es desde luego de nuestras acciones más heroicas o más responsables. Salió mal todo desde el principio. Bien, cuando al final llegamos a 1986-87 nos damos cuenta de que hemos sido derrotados, no hay vuelta de hoja. O sea, aquí, primero porque los camaradas han ido, la generación de la guerra ha ido muriendo. Los que, digamos, nos habían enseñado cómo se hacían las cosas, se habían ido muriendo poco a poco. Scorzeni murió en el 73, el comandante Borghese en el 72. Poco a poco todos habían ido desapareciendo, ¿no? Y sobre todo la situación política internacional había empeorado extraordinariamente, ¿no? Sí, el gobierno chileno cometió el error de abrirse a la economía neoliberal. O sea, ahí fue donde se ensayó por primera vez un proyecto neoliberal dirigido por el ministro de Economía, un verdadero hijo de puta, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Formado en Estados Unidos, en la escuela de Chicago, y resultó que la producción local se estancó, es decir, salía más barato traer una caja de cerillas de Canadá a fabricarla en Chile. Millones, miles de personas se fueron al paro. Eso fue un anticipo de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pinochet en un momento dado cortó la experiencia, pero era demasiado tarde, realmente era demasiado tarde. En Argentina los militares cometieron un error muy grave, que fue embarcarse en la guerra de las Malvinas, espoleados en el fondo por la embajada norteamericana, que les había prometido mediar. Lo que
que pasa es que luego no mediaron. Mediar a cambio de una base en las Georgias del Sur, que era una especie de plataforma de portaaviones en la ruta del petróleo. Bolivia, hubo un cerco diplomático, un cerco económico, es decir, cuando, bueno, no es por casualidad, sabréis entender que la fecha de elegida para el golpe fuera el 18 de julio de 1980, hay fechas que tienen tradición, ¿no? Bueno, pero en el momento en el que se dio el golpe en Bolivia, Estados Unidos lanzó al mercado las reservas que tenía de estaño y de cobre, que son los grandes minerales de los que vivía la economía boliviana. Estados Unidos lanzó las reservas que tenía desde la Segunda Guerra Mundial, las lanzó al mercado, y el precio del cobre y del estaño subió. Con lo cual, la última semana que duró el gobierno militar, después de 3 años, no había ni para pagar a los vedeles de los ministerios. Y eso que el país era rico, ¿no? Cerco económico, cerco diplomático, en donde colaboró la izquierda. Es decir, la izquierda sudamericana es la izquierda más vendida a los Estados Unidos que prácticamente puede existir en el mundo. El movimiento de izquierda revolucionario de Chile, con este nombre parece que se coman el mundo, prácticamente se daba de bofetadas por ser invitado a las recepciones en la embajada norteamericana, la misma embajada que pedía nuestra expulsión del país. A finales de los años 80 dimos la batalla por perdida, es decir, cuando hay que reconocerlo, es decir, nuestro ambiente fue vencido, pero no doblegado. Nosotros seguimos pensando, ninguno de nosotros, ninguno de los que formó parte del grupo internacional, ninguno de los que militó en la vanguardia nacional, ninguno de los que militamos en grupos periféricos en cada país, nos hemos reconvertido en grandes demócratas o en políticos al uso. Seguimos pensando exactamente lo mismo. Ahora hay un problema. Los tiempos han cambiado. Las mismas ideas ya no pueden ser formuladas de la misma manera, sino que tienen que ser formuladas de otra manera. ¿Por qué? Porque la flecha de la historia va hacia adelante y la flecha de la historia nos dice que de aquí a 20 años el mundo será completamente diferente de cómo es ahora. Completamente diferente. Y las mismas consignas, las mismas actitudes, incluso los mismos rostros, no valdrán. Será necesario hacer otros planteamientos. Si vosotros pensáis lo que ha cambiado el mundo desde 1980, cuando os comprasteis alguno de vosotros el primer ordenador Sinclair, lo que ha cambiado, ¿no? O sea, hoy tenemos esto, bueno, un móvil que es a la vez un reproductor de sonidos, cámara de vídeo, cámara de fotos, grabadora, archivo, ordenador. Vosotros pensáis, hace 15 años solo pensabais que esto iba a ser así. Bueno, pues esto no es nada comparado con lo que se viene encima. No es nada, absolutamente. Y claro, nosotros ahí ya nos vimos, cuando empezó el cambio tecnológico, cuando ya la represión acabó con nuestro ambiente político, nos vimos absolutamente superados y por la necesidad de dar un paso atrás, porque además cada uno teníamos nuestra familia, teníamos nuestros hijos, ahora ya nuestros nietos, y no podíamos hacer lo que habíamos hecho los 20 años anteriores, es decir, ir a la desbandada, ir a la aventura y darlo todo por una idea y por una causa, y por un ideal. Y entonces nosotros nos preguntamos, después, cuando ya recuperamos todos la libertad, cada uno de nosotros ha pagado un tributo de cárcel, de represión, incluso de recibir más hostias que lentejas en la policía, cada uno, ¿eh? Ha habido muchos camaradas muertos que se han quedado por el camino
y era suficiente como para que parar y decir, vamos a pensar ahora qué se puede hacer, qué podemos hacer, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Qué somos, no? La respuesta, joder, pues nosotros parece que éramos neofascistas. Decían que éramos neofascistas. Bueno, ¿y qué es eso del fascismo? Y entonces llegamos a una conclusión que era muy sencilla. El fascismo fue un movimiento histórico, temporal, que apareció en un momento dado y que no hizo otra cosa más que recuperar un modelo humano para un determinado tiempo histórico. Simple y sencillamente. ¿Y el futuro? ¿Cómo será? Pues el futuro es un futuro que va a ser tecnológico, fundamentalmente tecnológico, no lo olvidéis, y habrá que adaptarse a esto. De todas las teorías que los camaradas, los amigos, los compañeros de viaje, los intelectuales de nuestro ambiente han elaborado, desde luego, la que yo creo que es más válida y la que yo creo que debemos tener más presente es la que elaboró Guillaume Fay a finales de los 80 o de los 90, el arqueofuturismo. Él le llamaba arqueofuturismo. ¿Y el arqueofuturismo qué es? Es zambullirse en la modernidad, zambullirse en las nuevas tecnologías, zambullirse en cualquier avance que pueda darse en la civilización, aceptarlo, porque va a ser irreversible, pero intentar al mismo tiempo mantener un tipo humano, el tipo humano de los orígenes. Pues Antonio, Primo de Rivera, lo expresó por las mismas palabras, prácticamente, diciendo que él estaba luchando por una síntesis y revolución. Y esto, probablemente, es el gran mensaje que debe quedar de toda la experiencia histórica de la vanguardia nacional, tanto en Italia como en la experiencia internacional que explica en esta obra Stefano Della Chiesa. Yo creo que me gustaría leer simplemente, para acabar, una frase que está al final de la obra y que dice así: sé que nuestra presunción de cambiar el mundo fue considerada por muchos como un sueño loco. En una de mis notas dispersas he encontrado una reflexión de Cornelio Codreanu. Si algo sé con certeza, es que entre el sueño y la gris resignación de quien duda sin atreverse, prefiero el sueño. Porque el sueño es el motor de cualquier empresa. Hasta aquí la frase de Codreanu. Y Stefano añade: nosotros preferimos este sueño. Muchos, incluso en frentes opuestos, soñamos. Cuando nos han obligado a todos a despertar, nos hemos encontrado en un desierto de ideas y de emociones. Pero entonces, ¿no fue más noble nuestro sueño que la realidad que nos ha vencido? Y yo creo que la única forma de contestar a esta pregunta es afirmativamente. Vencidos sí, pero no doblegados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Desde luego son vidas complicadas que hoy día nadie se cree que han pasado. Y aún así, nuestro interés de los que eran los más jóvenes y los mejores en su época ha dado lugar a una de las mayores tradiciones en la historia de España. Lógicamente todas las tradiciones tienen un nombre propio. Esto se llama democracia liberal. Pero que hubo unos jóvenes en su momento que dieron todo, por lo menos para que hoy, ya no te digo tomar un ejemplo, como le ha dicho, radical y a rajatabla, porque los tiempos son irrepetibles, pero sí por lo menos el entusiasmo, la espiritualidad y la conciencia que la mejor juventud de España en ese momento tuvo. Bueno, ahora voy a presentar Juan Antonio López Larrea, a mi izquierda, la dan os lo digo, pues la da la gana. También empezó muy joven,
los años de la transición, el cambio de régimen, lo que hemos hablado antes. Soy muchísimo más joven que ellos. Hombre, ¿dónde va a parar? Pues lo digo, 57 años. De aquí no sale. Bueno, comenzó en 1977, fue militante de Fuerza Nueva y del Frente de la Juventud. Actualmente, desde hace 7 años, es el presidente de la Asociación In Memoria de Juan Ignacio. Es coautor de este libro, Difícil Postales de Lealtad. Posiblemente pocos de los que estáis aquí no sepáis quién era Juan Ignacio, pero seguro que lo va a decir él. Y luego ya os presentaré a Jorge, el siguiente. De momento, si quieres, tomas tú ahora la palabra. Y luego el que va a hablar va a ser Jorge Álvarez. No, En realidad no hemos venido a hablar ninguno, hemos venido a vender libros, ¿verdad? ¿no vais a venir a hablar de vuestros libros? No, que lo tenemos pensado someramente quiso yo. Dice en español, dice en español. Bueno, Que venga a acompañarme. yo no sé si tú sabes que yo dirijo la tribuna, ¿no? Joder. Y aquí somos fascistas, o sea que cállate. A ver, Ahí lo decíamos. historiador de vocación. Aunque vocación no la tiene poca porque ya la boca la come el otro. Es experto en asuntos estratégicos de la División Azul y relacionados con el terrorismo islámico. Ha escrito 2 libros, artículos, Entorno estratégico de las operaciones ofensivas y defensivas de la División Azul, 1941-1943, y el conflicto en Oriente Medio, el origen del terrorismo islámico y la ceguera de Occidente. Y luego ha dado algunas conferencias en las que cabe resaltar el 4º centenario de la expulsión de los moriscos, 4º centenario de Tararí que te vi, porque los tenemos otra vez por aquí. De eso iba. Y bueno, por eso iba. Ya está. Pues ya está. Podéis hablar el que queráis. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. A vosotros. Bien. No, es igual. Yo creo... Ese va Jorge. Yo creo que se me escucha bien sin el micrófono, habitualmente, por lo menos sí. Muchísimas gracias por haber venido, por vuestra asistencia y más en un día absolutamente caluroso. Hemos recorrido bastantes kilómetros de España, vengo de Valencia, hemos atravesado Cuenca, en Cuenca se estaban asando literalmente los pollos en la calle y bueno, es un día muy caluroso, así que es doble meritorio el que hayáis venido a escucharnos. Y digo doble porque el primer mérito siempre es atreverse, como ya hemos dicho muchas veces, a traspasar ese umbral. Porque nosotros somos los malditos. Y lo vamos a ser siempre. Y cualquiera que ose pasar estas puertas, asistir a nuestras conferencias, participar de debates defendiendo unas posturas próximas a las nuestras, pues enseguida señalado por la sociedad como un fascista. Hemos podido ver todas estas ridiculeces que se han suscitado durante la campaña electoral con el tema Vox. Creo que nadie de esta sala ignora que Vox no son de los nuestros. Pero fuera de esta sala todo el mundo cree que sí lo son. Y el 99,9% de los españoles, más del 100% de los inmigrantes, que es una cantidad importante, sí lo creen. Y ya habéis visto cómo los han maltratado. Es decir, solamente hay que plantearse un poquito un escenario donde nosotros tuviéramos una oportunidad política de verdad. Nos iban a dar, ¿qué has dicho antes, Ernesto? Has dicho que hostias como lentejas. Bien, la frase no es mía, es de mi amigo Milán y viejo camarada, pero ciertamente es así. Nosotros somos los malditos y como decía, ¿cómo se llama el francés este ahora mismo? Bien, estamos en el campo de los malditos, pero lo hemos elegido voluntariamente, ¿verdad? ¿Napoleón? No, es el que dijo que lo de los italianos son los que cambiaron de bando. Estúpido. Bien, para mí es una satisfacción. Hay algún camarada aquí que también participó, Fernandiqui y alguno más. Es una gran satisfacción estar aquí por muchos motivos, evidentemente, porque fue el despacho profesional del jefe y a uno cuando entra aquí no puede evitar pensar cuántos pasos perdidos anteriores a los nuestros se han dado en esta sala, cuántas decisiones importantes, a cuántos camaradas hubo que velar o hubo que llorar. Entonces no deja de impresionarte acceder hasta este salón. Pero además, en segundo motivo, por segunda razón, porque aquí se fundó la asociación que yo ahora mismo tengo el honor de presidir, la asociación Juan Ignacio. Soy el segundo presidente, el primero de ellos fue Luis Monbiela.
Y aquí se fundó, en esta mesa, con la presencia pues, de algunas personas que militan en Fe la Falange, por cierto, Martín Estrillas, Beatriz Gabaldón, Fernandiqui, en fin, todo esto, ¿me permitís el libro ese? Si quieren, gracias. Todo esto está recogido aquí. Por tal motivo, para mí es importante que la presentación del libro se ha hecho aquí, por tal motivo, por tal razón, vuelvo a daros las gracias, no vuelvo a agradecerselo. ¿Por qué hacer un libro? Cuando cualquier cosa de la que aquí vayáis a leer, salvo algunas páginas inéditas de escritura, y que pronto a lo mejor dejan de serlas, porque siempre hay el típico gracioso que sube el trabajo de otros a las redes, ¿no? ¿Por qué hacer un libro? Bueno, pues la respuesta está precisamente en el comienzo de mi conferencia, o el comienzo de mi cháchara, mejor dicho. Porque somos los malditos. Entonces no sabemos hasta cuándo estarán en las redes nuestras fotos, nuestros actos, nuestros escritos, nuestros razonamientos, nuestras polémicas y nuestras respuestas a las polémicas, ¿verdad? Estamos viendo ya cómo ya se están tomando medidas precisamente para que ese espacio de libertad que es Internet, que es Google, que son por supuesto las redes sociales, cada vez sea más recortado y sea cada vez más ajustado ¿a qué? Pues al pensamiento políticamente correcto. ¿Qué es ser políticamente correcto? Pues, en fin, ahora lo intentaré explicar con un ejemplo que creo que vais a entender. Ser políticamente correcto es ser un imbécil. Y lo diré intentaré explicarlo con un chiste que seguramente muchos conocéis, ¿no? Dicen que el gobierno ya ha encontrado la forma de solucionar el tema de las pensiones. No sé si lo habéis podido leer, si lo habéis podido escuchar en la radio, en los medios de comunicación. Efectivamente está muy cerca de solucionarlo, porque van a hacer un decreto ley por el cual van a matar a 5 millones de jubilados, de pensionistas y un dentista. Y luego toda la gente pregunta, coño, ¿el dentista por qué? Quiero decir, con esto, lo famoso, lo del dedo y la luna, ¿verdad? Con qué facilidad los medios de comunicación desvían la información importante, lo que de verdad debía estar cualquier persona cabal, orgullosa de su patria, de su condición social, de su raza. Todo esto está diluido permanentemente. Bueno, pues ahora resulta, joder, qué putada, macho, que Franco tiene un pazo, tío, tiene un pazo de Meirás. Bueno, pues resulta que lo tiene hace muchísimos años y a nadie ha parecido importarle, pero ahora lo tenemos constantemente en televisión, ¿verdad? En fin, me estoy saliendo un poquito del tema, porque veníamos a hablar del libro. Tenemos otro, ¿verdad? Solamente quería haceros ver la importancia de que no dejemos de escribir. Claro que es importante, por tal motivo es porque creamos nosotros una asociación cultural, y ahora entraré ahí. Es importante que haya partidos políticos, que combatís con las armas que el sistema nos facilita, que nunca serán suficientes para derrotarles, como dijo Martínez de Bedoya, ¿no? Pero, en nuestra opinión, y no quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir ahora mismo, en nuestra opinión, formar un partido político, cuando aquí nos reunimos, no tenía objeto, no tenía ningún sentido, porque era ir de cara a estos fracasos, se puede decir, con los que constantemente nos estamos enfrentando. Nosotros sabemos muy bien que un partido político se cimenta sobre 4 patas, ¿verdad? 4 patas tiene una mesa, esto me lo enseñó Ernesto Milá. Me costó un poco de aprender, pero al final creo que lo conseguí. Y esas 4 patas son una base militante, un programa político, una estrategia para defenderlo, y la última pata siempre es el dinero, que nunca lo tendremos. Ninguna de estas 3 patas, siendo todas importantes, el programa por supuesto, tiene ninguna posibilidad de salir adelante sin la primera de las patas. La primera de las patas es la base militante. Ramiro nos decía, si recordáis, 100.000 jóvenes dispuestos y salvaremos España. Bueno, Ramiro era muy optimista, pero también es verdad que en aquella época era una época de hombres. Me da igual que fueran de izquierdas que de derechas, que de los nuestros. Efectivamente, tuvieron suficiente valor o la suficiente dignidad para tomar las armas para defender sus ideas, equivocadas o no. Nosotros pensamos que equivocadas, pero
Hoy en día, encontrar 100.000 jóvenes dispuestos a dar algo por su patria, pues solamente pensarlo da risa. Pero de 10.000 tal vez sí. Y con 10.000 personas, con el grado de fanatización necesario, y fanatización, fanático es un sustantivo que ahora mismo parece que está maldito, suena, es casi una onomatopeya, ¿no? Ese es un fanático. No. Necesitamos al menos 1.000, 2.000, 3.000, hasta 10.000 personas con el grado suficiente de fanatización, de fe en sus ideas y de fe en lo que vamos a hacer para sustentar esa base de las 4 patas que estaba mencionando hace un momento. Por tal motivo, Azingi lo que pensó desde que se fundó es en trabajar para conseguir alcanzar ese grado de fanatización, ese grado de personas comprometidas con su causa, y que al final es la causa de su patria y es la causa de su pueblo. Y en eso hemos estado trabajando ya 10 años. Muchos nos conoceréis por la Marcha de las Antorchas, muchísimos habéis estado en varias ocasiones, en bastantes. Bueno, aparte de ello, pues hacemos otro acto con carácter anual, que es el de la primavera, es un acto cultural. Por separar un poco, el acto de la Marcha de las Antorchas, a la gente le puede parecer un poco friki, hay gente que le emociona, a nosotros nos parece un acto digno. Pero reconocemos que es un acto de autoconsumo, es un acto exactamente que solamente vamos a disfrutar nosotros y poco más. Pero es un acto que creemos que no debemos retirarlo nunca, porque se lo debemos a los que, como decía antes, han pisado estas escaleras anteriormente que nosotros. A todas las personas que han muerto por nuestras ideas. Y con el nombre de Juan Ignacio trabajamos ese colchón de lealtad, ¿no? Pero hay que reconocer que ese acto nos va a proporcionar escasos militantes. Entonces decidimos hacer otro acto diferente, también anual. Este lo decidimos hacerlo con carácter itinerante y llevarlo cada año por la primavera. De la misma manera que octubre es el mes totémico para la izquierda, pues la primavera es el mes, es la estación nuestra, ¿no? Entonces decidimos hacerlo en primavera y le llamamos la primavera española y hemos hecho actos en Santander, hemos hecho actos en Oviedo, hemos hecho la primavera valenciana por varias veces, en Madrid, etc. Ahí es donde ya sí tratamos de incorporar doctrina. El problema que tenemos nosotros es el problema que cualquiera de vosotros tiene cuando organizáis un acto. Es decir, nadie traspasa nuestras puertas porque, en primer lugar, incluso tenemos problemas para promocionarlo, para informar, para que la gente, en definitiva, o el potencial oyente se entere de que estamos, porque en el momento que ponemos su anuncio en la prensa, lo primero que hacen los señores demócratas de izquierdas, bueno, todos en general, porque quién sabe quién es el hijo puta que llama, eso puede ser cualquiera. Pues es amenazar y efectivamente pues nos suspenden los actos. En definitiva, que tenemos que hacer actos casi como los cristianos en las catacumbas, ¿no? Pasándolo de boca en boca. Algún día espero que podamos traspasar ese umbral de persecución y al menos poder debatir, dialogar y que entre gente que esté dispuesta a ver nuestra voz. Mucha gente dice, bueno, yo iría, pero en fin, pero ya os veo en YouTube. Bueno, pues ya sabemos que muy pronto todo eso se va a prohibir. El motivo de este libro, pues bueno, tenemos recoge fotografías en las que seguramente muchos de vosotros estáis de los 8 años de vida de la Asociación Juan Ignacio. Recoge nuestro trabajo durante estos 8 años. Y sí quiero matizar una cosa, porque parece que cuando una asociación, un partido, una fundación, lo que sea, entrega un libro con su vida, siempre suena epitafio, ¿no? Parece, oh, mira, esto ya están despidiendo. No, nosotros lo hemos hecho con una tarjeta de visita, precisamente porque a través de nuestro activismo entramos en contacto y colaboración con grupos afines europeos y estamos con grupos importantes, unos y otros menos importantes, pero sí con grupos de toda Europa, unidos en esta idea de la conquista de la mente o del intelecto como primer paso revolucionario. Y entonces, de alguna manera, hacer este libro nos servía para que nuestros camaradas belgas, holandeses, griegos, en fin, italianos, pues supieran de lo que nosotros venimos haciendo. Pero luego, razonablemente, el libro es una
¿Qué más hay que hacer para vender esto? El libro es muy interesante conservarlo porque muy posiblemente todo lo que sale en este libro, muchas de las cosas que hay, las podéis ver en internet, pero dentro de muy poquito tiempo posiblemente no está al alcance de nadie. Luego además hay artículos muy buenos y hay algunas historias que a lo mejor pues hay gente que no le gustan, pero hay que contarlo. Por ejemplo, los pasos que dimos nosotros para crear la Federación Reconquista. Como sabéis, en un momento determinado, hace pocos, bueno, pocos no, ya hace unos años, la gente empezó a desengañarse de los partidos políticos. De Cela, de Fejons, del otro, de todo, de España 2000. Y se empezaron a crear asociaciones culturales, ¿verdad? Como alternativa, como era algo diferente, algo que... Y empezaron a crecer asociaciones culturales como la nuestra en todos lados. Al final de la corrida queda Alfonso I en Santander, queda Asturias no conforme, queda Iberia Crúor y quedamos nosotros. Es decir, quedamos las que de verdad hicimos un trabajo bueno, un trabajo de fondo, o un trabajo con perspectivas de futuro. Las demás se han ido diluyendo porque nadie está educado para el fracaso. Y lo mismo que criticaban los partidos políticos, son unos fracasados, pues acabó pasando. Nosotros, preveyendo esto, impulsamos un proyecto que se llamaba Proyecto Reconquista, que era un proyecto asociativo entre todas las asociaciones culturales. Viajamos mucho, trabajamos muchísimo, hicimos muchas conferencias en pueblecitos pequeños, en ciudades pequeñas, y cuando ya teníamos todo esto bien armado, bueno, pues hubo personas que llegaron a algunos asociados y les prometieron que iban a ser diputados, concejales y casi privados de España. Y bueno, pues aquello se disolvió por lo de siempre. En fin, todas estas cosas las contamos, espero que a nadie le sepa mal, pero como es la verdad, si a alguien le sabe mal, pues lo único que puede hacer es joderse, en definitiva. Pero... ¿es lo que hay? ¿Alguna pregunta si queréis? O... Bueno, yo solo quería añadir, porque... no, que efectivamente todo lo que ha contado Juan es... Porque yo he estado desde casi el primer momento involucrado en el proyecto, tuvo un momento de desafección, lo reconozco, todo el mundo lo sabe, luego bueno, con el tiempo, pues bueno, yo creo que la amistad a veces es más poderosa que otras cosas, y yo creo que con Juan había trabajado una relación ya casi, bueno, que puedo decir que es de amistad, no solamente camaradería, bueno, y pasaron muchas cosas, eso es verdad. Yo solamente quería matizar, porque estoy de acuerdo que él está de acuerdo conmigo, que además nuestro amigo común, Gabriel Adinolfi, uno de los grandes teóricos que conoce también perfectamente Ernesto, de nuestra área, un veterano que ha pasado por todo y de todo, pues dice que, bueno, que hay muchas esferas de lucha, ¿no? Que no quiero que parezca que solamente la lucha de las acciones culturales es la importante, porque tiene que estar, yo creo, siempre de la mano de la lucha de las organizaciones políticas, que con tiempo pueden también tirar para adelante, o sea, que ninguna lucha es estéril. Lo que es muy importante tener en cuenta es que las asociaciones culturales tienen, dentro de nuestro ámbito, que ser complementarias desde el punto de vista de lo que es la lucha política, porque las asociaciones culturales pueden formar mucha gente que luego puede perfectamente también decidir en qué organizaciones políticas de nuestra área puede enfocar mejor su lucha, pero con una formación previa, porque mi experiencia de muchos años de militancia también en organizaciones políticas como la suya, por supuesto, pero la mía hasta muy recientemente, también te muestra que te llega gente que te viene que le gusta el yugo de las flechas, pero que viene con muy mala formación. Tú la puedes formar, pero a veces una organización política casi no tiene tiempo para hacer actuación política, activismo político, militancia, lucha y formación. Bueno, es importante que, yo creo que haya ese círculo en el que todos se benefician de la actitud de todos para poder sacar adelante un proyecto común, patriótico, nacional y social, que al final, algún día, por una vía, por la otra, por la que sea, dé frutos, ¿no? Un poco de esto ocurrió en Francia. Ya sabemos con todo lo que hay alrededor de todo lo que ocurrió en Francia, pero... y yo creo que esa es un poco la idea fundamental. Y en el libro también, en el libro de Afig y Postales, queda muy claro que el origen de toda esta historia, entre otras cosas, tuvo una cosa muy bonita,
que fue volver a juntar a un montón de camaradas cincuentones, incluso sesentones, ¿verdad? Sí, de gente que estuvimos en la batalla política en la primera transición y que incluso después de haber estado en los primeros momentos de nuestra lucha política, incluso a veces enfrentados, discutiendo como nos gustaba tanto sobre el sexo de los ángeles, que de repente vamos a confluir otra vez diciendo esto se nos va de las manos, España se muere y vamos a hacer lo que podamos a nuestra edad, con nuestros medios. A lo mejor resulta que también tenemos la suerte de que con el tiempo pues tenemos una posición económica un poquito más consolidada y podemos hacer esto, viajar, que es muy importante, para hablar aquí, hablar allí, que cuando tienes 20 años pues es más difícil, muchas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo único que quería añadir. Ahora, Juan, solo abundando un poquito en lo que he dicho y ya si quieres pasamos al otro libro. Esta mañana, precisamente, la verdad es que yo le copio muchas cosas a Gustavo, porque Gustavo, joder, es una persona, yo creo, de las más notables que tenemos y que supongo que es de los que pasarán a la historia entre los grandes, ¿verdad? Esta mañana le leía una de estas chorraitas que escribe de vez en cuando, pero es exactamente lo que os he contado y es exactamente el motivo por el que se fundó la Asociación Juan Ignacio hace ya 10 años. No es una multiplicidad, de la Cámara de Ceritos, que me han dicho, ¿te parecen ellos Clooney? Digo, no es una multiplicidad de partidos lo que necesitamos, sino laboratorios de ideas, asociaciones culturales, deportivas, de vecinos, fundaciones, editoriales, emisoras, periódicos, etc. Una red increíblemente rica para la batalla cultural y con ella la creación de una corriente de opinión extendida. Es un poco lo que os quería decir. Claro que necesitamos partidos políticos, el día contrario se equivoca. Aquí no hay más que dos opciones. Antes citaba a Martínez Bedoya y voy a insistir. Martínez Bedoya, si recordáis, es uno de los fundadores de las JONS y uno de las personas que puede que en este despacho dio el portazo a José Antonio y salió por esa puerta con Ramiro Ledesma. No recuerdo si los 27 puntos se presentaron aquí o no, se redactaron aquí. Redactarse no, pero si se leyeron aquí, creo que sí. Y fue uno de los que salió por esa puerta, con Ramiro y con algunos más. Y hay una frase de él que es absolutamente genial, que resume perfectamente cuál es el trabajo que tenemos que hacer, o sobre el que tenemos que pivotar para desarrollar distintos frentes o distintos trabajos. Y dice algo así como, votar, democracia, bien, pero que sepamos que el sistema nunca nos dará las suficientes armas para derrotarlo. Eso es de lógica. Yo tampoco lo haría. Yo soy una persona que fue lo suficientemente, y perdón, que no se enfade ningún franquista, suficientemente capullo de entregar pertrechos y armamento al enemigo, que fue el caudillo. Joder, tomad todo esto vosotros. No. Cuando se tiene no se entrega, joder. Y a nosotros no nos lo van a entregar. No nos lo van a entregar nunca. Lo tenemos que conseguir. Y seguramente cuando tengamos los medios, a lo mejor pasan 100 años, yo no lo sé, pero cuando tengamos los medios suficientes para derrotar el sistema, tendrá que ser violentamente. Pero ahora mismo es imposible. Y cualquiera que plantee una cosa así, que piense que tiene hijos o que tiene nietos. Yo fui militante del Frente de la Juventud, pasé muchos años en prisión, como algunos conocéis, y como algunos camaradas que están aquí, pero tenemos la edad de estar en prisión. Porque teníamos ese fanatismo mal canalizado posiblemente, pero lo teníamos. Y bueno, nuestra militancia nos llevó allí. ¿Equivocados o no? Sin ninguna duda, con el paso de los años las cosas se ven de otra manera. Pero sí se intentó. Hoy en día a veces me encuentro con chavales jóvenes que vienen a afiliarse a la asociación o que vienen planteando una serie de estrategias, vamos a decir, incómodas. Y yo les digo que se han equivocado. Con nosotros no pueden estar. Porque solamente les voy a llevar a prisión. Y la prisión es un sitio muy doloroso. De donde muy poquita gente, solo los muy buenos, salen reforzados de sus ideas. La mayoría de la gente se considera y dice que le den por el culo a estos. Y eso que no sale jugando porros o no sale tal. Cualquier estrategia violenta ahora mismo sería un completo error. Sería la muerte definitiva del fascismo. Nos contamos con los dedos de la mano los que queramos. Sería la muerte absoluta, instantánea, pero además con una particularidad.
todos tenemos hijos, tenemos nietos, queremos de verdad ver a nuestros hijos y a nuestros nietos en una guerra. Hombre, esperemos que no. Si tienen que ir para salvar a su patria, yo seré el primero que los entregaré. Pero prefiero pensar que no tenemos que llegar ahí. Entonces, ¿cuál es la otra opción que nos entrega, que el sistema nos da? Bueno, son sus reglas, sus normas, sus partidos, su historia, está. Nosotros sabemos la dificultad que hay. Acabamos de citar lo difícil que es poner un partido político en marcha, pero bueno. Algunas cosas hemos de aprender de la gente que sí lo ha hecho, Podemos y Vox. Algo han hecho bien cuando se han logrado situar ahí entre este bipartidismo imperfecto, ¿no? que le dicen, que yo creo que es el perfecto para ellos. Pero en fin, pero lo que hay que hacer es trabajar por conseguir réditos electorales. Por eso nunca criticaré los partidos políticos, los que trabajáis con tanta ilusión, porque sin ninguna duda, hoy en día ese es el camino. Ahora, ¿cómo lo vamos a enfocar? Pues no lo sé. Yo tengo unas ideas que a mucha gente no le gusta. Yo creo que esto debía empezar de cero y disolverse todo el mundo, pero claro, eso es una quimera, ¿no? ¿Vamos con Flip o qué? Tú mismo. Bueno, este es nuestro. Un segundo. Bueno. Como teníamos dos libros, porque ahí está el otro, vale, somos abusones, no solo uno, sino dos. No, joder, es que el que bueno es el de Flip. Sí. Pero porque también tenéis ahí, es una cosa completamente distinta, mientras que ese libro es un testimonio de la actividad de un grupo de patriotas, una actividad en la que han participado muchos patriotas que no estaban en aquel momento en absoluto, no han estado nunca en la Asociación Juan Ignacio. Sin embargo, en el rodaje del documental, ahí sale mucha gente que está aquí y que no forma parte de la asociación, pero que participó gustosamente en el rodaje del documental. ¿Qué es un libro de testimonio de lo que ha hecho la Asociación de Memoria Juan Ignacio hasta ahora? Es un libro bonito, serio, y como dice Juan, es que lo mismo cualquier día, encontrar todo eso va a ser difícil, que llegue la censura del gran hermano salvaje que está por venir y a no mucho tardar. Mientras tanto, sería bueno por eso que vayamos imprimiendo todo lo que podamos, todos y todas, como dirían ahora. Bueno, di todes. Y todos, No, pero es verdad. Porque acabaremos con Fahrenheit 451. Otra cosa será ir aprendiendo de memoria ciertos textos cuando los prohíban. Se me ve la película de Truffaut, para cuando haya textos prohibidos, pues nos juntaremos en un bosque, los que sepamos, pues... No te imagino aquí en un bosque, perdóname. Bueno, si hay agua corriente y tal. Bueno, bien. Habla de Flip. Vamos a hablar de Flip. Es un libro completamente distinto porque es un libro humorístico, ¿vale? Entonces, yo siempre he pensado, pero yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo completamente, ¿verdad? Que el humor es una herramienta política de primer orden y muy buena, ¿no? Y además en nuestro mundo azul, incluso traspasándolo un poco en lo que se puede llamar un poquito más allá, pero que siempre ha sido, vamos a ver, para entendernos, yo soy militante falangista todavía, entonces sabemos perfectamente que los que somos falangistas no somos ni izquierda ni derecha. Pero en cierto modo, la gente de fuera, incluso los progres, muchas decían, es que el humor es de derechas. Ahí incluía, por supuesto, a la falange, que siempre la han incluido en la derecha. Pero es que dentro de ese movimiento, la verdad es que el humor entre los falangistas ha sido un arma política de primera envergadura. Y yo creo que ha caído un poco en desuso, creo, me da la sensación. Y siempre me ha sido un arma muy buena. Acordaros de, en la época de la guerra, La Ametralladora, el primer semanario humorístico buenísimo, gracioso y además de buen nivel intelectual, falangista. Acordaros de lo que fue que sucedió a La Ametralladora fue la Codorniz. La Codorniz acabó como acabó, pero ¿cómo empezó? Si es que eran falangistas todos los que hicieron la Codorniz. Y había gente de primer orden, Álvaro Iglesias, Miura, ¿verdad? Tono, un montón de gente que conocemos que eran todos de nuestra cuerda. Gente buenísima, los que hicieron todo eso. Y era un arma muy buena, siempre lo ha sido. Fijaros todavía en la transición, el daño que le hacía al enemigo, a los progres, un personaje que nunca fue falangista, pero que bueno, siempre se movió muy a gusto en nuestro entorno, las cosas como son, que era Fernando Sánchez Dragó, con sus famosos libros que luego se llevaron al cine, y el daño que le hacían y cómo jorobaban a los separatistas, a los progresistas, pues, todas esas novelas famosas que todos conocemos. Incluso en una época todavía, pues los años 80, creo que fue, ¿no? Hubo un semanario
era goma 3 o 2 o 4, que estaba un montón de gente, y que era francamente gracioso. Y sí, ahí contribuyó un montón de gente, gente de Alcázar que también contribuía, el dibujante de Alcázar, Salas, creo que se llamaba, que hacía unas caricaturas muy buenas, bueno, y ese semanario se vendía a los kioscos como rafilla, muy bien, y a los rojos y tal, les ponía como motos, ¿no? Y encima nosotros lo compramos y nos partíamos de risa. Bien, el libro, bueno, pues aquí al camarada Juan se le ocurrió de repente, pues, en ese lío de un poco de la batalla humorística, recrear un personaje que es, ¿cómo diríamos? O sea, la perfección de la imperfección. El prototipo de rojo, guarro, progre, gilipollas, redomado, ¿no? Perro flauta, de casa sí, claro, un pijo, o sea, que se deviene en rojo porque y tal. Bueno, es un personaje muy prototípico que todos conocemos y que está ahí, pero que, bueno, nadie se mete con él, nadie. Y entonces, es decir, bueno, vamos a coger este tipo para focalizar en él y ridiculizar todo lo que es este mundillo, progre, guarrete, que tantas veces tocando cañas, precamaradas, nos hemos oído mucho de ellos y tal. Y dice, bueno, pues ¿por qué no lo ponemos en unas historias, ¿no? Unas historias más costumbristas? Bueno, en todo lo que ha hecho Juan, ¿no? Y está bien, por el libro aparecen además personajes muy reconocibles, algunos con nombre y apellidos, otros se les cambia el nombre y apellido, personajes políticos actuales. Y luego en la siguiente etapa, en que Flip viaja en la máquina del tiempo y va a la época de la Guerra Civil, es que además, bueno, quiero decir que, ahora hablaré, ¿no? Pero tanto decir yo lo que es y tal, que lo ha escrito, tanto las historias en el presente como en el pasado están muy bien documentadas, la verdad, están muy bien documentadas. Y para los que nos gusta la política, estamos un poquito, y más la historia, vemos a personajes tanto en el pasado como en el presente, clarísimos, y anécdotas que ocurrieron de verdad, en las que incrusta a Flip como espectador espontáneo que está allí y que hace comentarios a veces con su simpleza, que encima ya te ríes todavía más. Yo lo digo porque es gracioso. ¿Por qué estoy yo aquí con el Flip? Bueno, básicamente porque cuando ya tenía avanzado varios capítulos de Flip, un pajarito, otro camarada, le dijo, habló con Juan y dijo, oye, pues me gustaría que alguien materializase con imagen a Flip y hiciese un dibujito y tal. Y alguien dijo, pues Jorge. A Jorge no se llama el dibujo, no soy profesional, pero siempre, ya en mi época de la facultad, cuando estábamos en el SEM, hacía pancartas caricaturizando a los políticos, los desplegábamos así, pancartas de 1 metro de alto, ridiculizando a políticos del momento y tal, y bueno, se hacía yo porque tenía la mano fácil para el dibujo, no de un profesional, pero un tipo que no se llama. Entonces me lo dijo y dije, venga, pues venga, yo te hago unos dibujitos del Flip y luego me fui animando, ¿verdad? Ya nos metimos también en lo que es escenas en las que está implicado el personaje, etc. Y bueno, pues como yo he colaborado únicamente en las ilustraciones, solo en los dibujitos de Flip, estoy aquí acompañando a Juan, porque las historias, que es lo importante, es lo realmente importante de lo que está hablando, son suyas, ¿vale? Solo le da el toque gracioso de, por ejemplo, cuando cuenta algo, pues te lo imaginas, tío, pues mira, aquí cómo hemos recreado lo que le pasó al Flip en esta situación, ¿no? En fin, yo insisto, seguramente si vosotros lo leéis, os vais a reír, los que no hayáis leído algunos de los que ya han publicado en el cadenazo, pero ahí están muchos, quedan algunos por venir, y claro, nosotros nos reímos mucho. Si lo lee, y más de algunos lo habrá leído, algún programa de esto seguro que les hace puta gracia, y es lo bueno, que ellos se cabrearán, y nosotros pues nos reímos. Bien, es el humor como herramienta política, que conviene recuperar. No digo que lo haya recuperado él por primera vez, se han hecho pero vamos, parecía un poco en desuso el asunto, ¿no? Y es un poco soplo de refresco ahora las historias del Flip, porque insisto que van más allá de lo que parece, ¿eh? Hay mucha realidad y mucha crítica política ácida, pero además lo bueno, desde nuestro punto de vista, que tenemos que estar soportando siempre, que se rían de nosotros los otros. Entonces aquí pues se les devuelve en gran medida con bastante gracia y está bien escrito. Bueno, vale, yo ya aquí era la parte de mi intervención, ya dejo, estoy rodeando demasiado. No, es que hemos pagado por 10 minutos. Gracias, Jorge. Hombre, Jorge, en realidad, como siempre en él,
es extraordinariamente modesto. O sea, Jorge es un dibujante extraordinario. Es un viñetista genial y además no solo es que tenga muy buena mano, es que le ha cogido el esto al personaje, ¿no? Le has cogido el carisma al personaje. Al final acabamos cogiendo cariño casi. Sí, no, sí, mucha gente te lo dice que tiene cariño. Sí. Bueno, poco más que añadir. Las aventuras de Felipe de Antifaz son un libro francamente muy divertido. Hay que darle una pequeña oportunidad porque los 2 o 3 primeros capítulos sí son un poco más flojitos porque en realidad eran pequeñas viñetas para el cadenazo, eran pequeños fogonazos, pequeñas chorraditas. A partir de cuando empezamos a discernir, es decir, sobre el personaje entre la gente de la redacción, porque más que nada porque había mucha gente que pedía más aventuras, entonces vimos que el personaje de alguna manera, insisto, aunque había sido todo muy pueril al principio, pues gustaba, caía bien. Entonces fue cuando empezamos a pensar, bueno, podemos a través de este personaje que realmente es un tipo grotesco, ¿no? Es el prototipo del progre actual, ¿no? Es decir, un tarado de casa bien que no quiere trabajar ni quiere hacer nada, eso quiere pues, lo que hace. Y a partir de ahí pues empezamos ya a pensar que teníamos que meterle en algunas historias que identificaran no solamente a este hijo puta, sino a la sociedad en la que él se desarrolla, en la que él hace sus aventurillas, que es la misma que la que vivimos nosotros. Entonces le vamos poniendo en situaciones que las hemos desarrollado con bastante sentido del humor, pero cualquiera de vosotros cuando la lea la va a sentir como si lo hubiera vivido, porque quien no ha pasado por un parque, por tal sitio, por tal otro y ha visto esta serie de cosas. Y a partir de ahí ya dijimos, coño, ¿y por qué no le metemos en el tema de la Gürtel? ¿Y por qué no le metemos en tal sitio y le metemos en tal otro? Lo bueno de la ficción, a diferencia de aquel libro que escribí hace unos años, un par de años, o de este mismo, lo bonito de la ficción, que es lo que a mí más me ha enganchado y más me gusta hacer, es que es ficción, coño. Puedes poner a cualquier persona en cualquier sitio y a poco que seas un poquito inteligente o trabajes con cierta inteligencia, mejor dicho, puedes ubicar a un personaje grotesco y a través de él contar historias que de otra manera la gente no leería. Voy a poner un ejemplo ya por terminar. En el libro, en el que está a punto de salir, pero que nosotros lo vamos publicando por capítulos en el cadenazo, nuestro héroe, nuestro Flip, coincide con Miguel Hernández, ¿no? Aquí en el Madrid republicano y tal. Sabéis que a Miguel Hernández lo feteó Rafael Alberti, porque Rafael Alberti era mujerona, pero Teresa León era más mujerona aún, y lo feteó y lo tiró, ¿no? De una fiesta, de un agape de estos tremendo que tenían con John Dos Pasos y una serie de gente más que estaba allí, ¿no? De fiesta. Entonces, bueno, por una serie de circunstancias, Felipe y Miguel Hernández coinciden y aprovechamos para narrar esta historia. Pero además narramos una parte que entre los rojos la desconocen absolutamente, pero incluso muchos de nosotros, muchos camaradas también la desconocen. A mí me gusta Miguel Hernández, me ha gustado mucho de pequeño como poeta y pues he leído bastantes biografías de él y hay una historia que muy poca gente conoce. Miguel Hernández murió de tuberculosis en prisión, como todo el mundo sabe, se estaba ya gestionando su liberación a través de un sacerdote, de hecho se casó con su vecina, con la que era su pareja, ¿no? Se casó en prisión precisamente para facilitar esto. Pero Miguel Hernández ya estaba muriéndose realmente. Y esto sí que lo digo, ahora ya dejo aparte a un lado el chiste. Miguel Hernández literalmente se estaba muriendo de tristeza. Porque Miguel Hernández en algún momento de su vida cree que se ha equivocado. Y una de las cosas que le ayudan, que le llevan a pensar eso, por ejemplo, es el descubrir a todos estos frívolos millonarios o neomillonarios o nuevos millonarios comunistas, como era Alberti, Hemingway. Bueno, sí, los que estaban ahí, estaban en las pero sobre todo hay un detalle que mucha gente desconoce. Yo me hace gracia que cuando entras en un debate con cualquier rojo, ¿no? El vecino te dice, bueno, es que los fatos, no habláis de cultura y matasteis a Lorca. Vale, muy bien, de acuerdo. Todos sabemos que no fue exactamente así, pero bien, admitámoslo. ¿Y a quién más? No, decime a quién más. Se quedan así, ¿no? Bueno, sí, pero Hernández fue a prisión. No, ¿a quién más? Porque yo si quieres te cuento ahora mismo Ponce de León, Muñoz Seca, Maeztu,
hacemos de verdad una lista de intelectuales y quién mató a quién, quién defendió la cultura. ¿De verdad vosotros? Eso es verdad. Y entonces, bueno, volviendo a Miguel Hernández, que me disperso enseguida cuando os decía que Miguel Hernández murió de tristeza por todas estas razones que os he contado, pero sobre todo por una fundamental. A su suegro era guardia civil en el puesto de... no recuerdo ahora, en Alicante, en Orihuela, claro, en su pueblo. Y los mandan al frente. Y cuando llegan a Elda, un chivatazo dice que esos guardias civiles lo que van en realidad es a unirse a sublevarse, a unirse al Ejército Nacional. Y posiblemente sería verdad, porque el hombre había sido soldado africanista, era muy católico, en fin, sería verdad o no, pero el hecho es que los mataron allí. Ni el propio nombre de Miguel Hernández contó. Recordemos que Miguel Hernández fue comisario político en la unidad Lister, no era tampoco, en fin, ni invocar al propio nombre de su yerno le salvó la vida al suegro de Miguel Hernández, al padre de José. Esto es como actuaba la República, esto es como actuaba... Bueno, pues es el odio que había. Removerlo ahora es absurdo. Pero es que esto, la mayoría de la gente de izquierdas no lo conoce. Bueno, pues a través de un capítulo de Flip, pues resulta que se ha enterado uno. Bueno, pues esto es un poquito lo que hacemos a través de Flip. Es decir, sí, personajes ridículos, vais a reír mucho con el libro, porque tiene momentos muy graciosos. Hay algunos momentos de inspiración que incluso parece que escribimos algo bien, pero sobre todo lo que tiene son historias paralelas, muy instructivas. Bueno, yo creo que no vamos a... No, porque si no ya nos vamos a... Vale, Bueno, pues la gente que va a cenar. yo No, quiero gente que recordar compra que con hoy cerramos los viernes culturales hasta Dios mediante en octubre, pero que el viernes que viene nos vemos a las 9 de la noche en la calle Ferrat, el antiguo cuartel de la montaña, actual templo de Bot, para rendir homenaje a todos los caídos por España que embargaron sus ilusiones en un cuartel, y sobre todo más de 40 falangistas que después de una rendición un poco extraña fueron todos aniquilados. Os animo no solamente a ir allí, sino luego a seguir el curso que viene. Y ¿cómo no os voy a animar? Por favor, silencio, que me cabré y llamo al acomodador. Os animo a que compréis los libros que queréis oportunos. Aquí han presentado, han hablado de dos, pero tienen un montón de ellos más, que ya sabéis que el que no lo compre tiene la amenaza de que se lleve una pedrada en la calle por el paroflauta, claro. Y a todos vosotros, Jorge, muchas gracias. Juan Antonio, muchas gracias. Ernesto, muchas gracias. Y os esperamos por aquí siempre que queráis. Gracias a todos. Nos vemos el viernes.